Hola, sean bienvenidos a la asesoría de hoy. En esta ocasión nosotros vamos a hablar del tema conectivas lógicas y tablas de verdad. Este tema se encuentra en la unidad 7 del programa de estudios de lógica y se llama cálculo proposicional. Antes de hablar de conectivas lógicas y tablas de verdad, tenemos que saber a qué se refiere el cálculo proposicional. El cálculo seguramente les ha de sonar a matemáticas. En lógica es un tanto parecido a matemáticas, pero aquí no vamos a hablar de números, ni de figuras geométricas, ni nada, sino de proposiciones, pues el propio nombre nos está indicando. Y ahora ustedes se pueden preguntar qué es una proposición. Bueno, una proposición es la forma en cómo se representa la segunda forma del pensamiento, es decir, el juicio. Entonces, lo que nosotros vamos a simbolizar van a ser juicios. ¿Y qué es un juicio también? Debemos de saberlo. Acuérdense de la definición que nos dio Aristóteles. Según él, un juicio va a ser el acto por el cual se afirma o se niega algo de algo. Esto se representa con la fórmula S es P, donde S significa sujeto y la P significa predicado, y también con la forma S no es P. Ahora bien, una vez aclarado esto, tenemos claro lo que vamos a simbolizar, pero al momento de la simbolización, nosotros también tenemos que tener unas reglas que nos indiquen la forma en la cual nosotros vamos a obtener valores. Vamos a obtener un resultado. Estas reglas se llaman tablas de verdad. En las tablas de verdad, nosotros vamos a poder ver los valores de verdad que van a poseer nuestras proposiciones o juicios. Por eso es muy importante saber, primero, qué son las conectivas lógicas, cuáles son, y segundo, cuáles son sus tablas de verdad. Ahora nosotros vamos a ver unas diapositivas y cálculo proposicional. El cálculo proposicional trata del estudio de la composición de enunciados mediante conectores y se fundamenta en el principio de bivalencia, según el cual todo enunciado o es verdadero o es falso, pero nunca ambas cosas al mismo tiempo. Un ejemplo de eso sería los enunciados. Hay distintos tipos de enunciados que pueden ser simples o atómicos y los segundos que son compuestos o moleculares. Los enunciados simples o atómicos son enunciados que constan de un sujeto, cópula y predicado. Por ejemplo, el perro es bravo. Ese es un enunciado simple. ¿Por qué? Porque nada más consta de un sujeto que es perro, una cópula que es la palabra es y un predicado que es bravo. Los otros tipos de enunciados son los compuestos o moleculares. Esos enunciados son los que se componen de dos o más enunciados simples, unidos mediante alguna conectiva lógica. Un ejemplo de eso sería: el perro es bravo y grande. Ahora veamos cómo se van a simbolizar estos enunciados. En la lógica proposicional solo se simbolizan las proposiciones atómicas o simples mediante letras minúsculas que pueden ser P, Q, R, S, T, etc., comúnmente conocidas como variables. Un ejemplo sería: los estudiantes son inteligentes. Ese es un enunciado atómico y solamente se simboliza con una letra, en este caso P. El otro ejemplo es: los medios de comunicación son veraces. También es una oración atómica que se simboliza con la letra Q. Las proposiciones moleculares o compuestas
Al ser un conjunto de proposiciones simples, necesitan un conector lógico que las una. Dichos conectores tienen una simbología especial. Veamos entonces esa simbología. En esta tabla que está a continuación aparece en el primer recuadro la expresión gramatical. Esto se refiere a las palabras que nosotros podemos detectar en una oración. Después aparece su expresión lógica, que es el nombre con el cual la lógica reconoce esta expresión gramatical, y en la última casilla aparece la simbolización, que cada expresión lógica va a tener su simbolización en particular. El primer caso dice, no es cierto, no, no es el caso, etc. Esto en lógica se conoce como una negación y su símbolo aparece en el último recuadro. Luego aparece la letra I, pero, no obstante, etc. Esto en lógica se llama conjunción y se va a simbolizar con un puntito. El otro caso que sigue es una O. Esto en lógica se va a llamar disyunción y se simbolizará con un símbolo muy parecido a una V. La que sigue es un condicional. La expresión gramatical de un condicional es sí, puntos suspensivos, entonces, puntos suspensivos. Los puntos suspensivos significan que en ese espacio hay un enunciado simple, una oración atómica o simple, y se va a simbolizar con una flecha horizontal hacia la derecha. Y por último, tenemos el bicondicional. Su expresión gramatical es sí y solo sí, puntos suspensivos, entonces, puntos suspensivos. Igual que en el condicional, ambas expresiones lógicas tienen la palabra entonces, pero en lo que se van a diferenciar es en el inicio. El condicional empieza con un sí y el bicondicional empieza con un sí y solo sí. El bicondicional se va a simbolizar con una flecha horizontal bidireccional, a diferencia del condicional. Ahora vamos a ver cada caso de las conectivas lógicas. Empecemos con la negación. La negación se simboliza anteponiendo una tilde, el símbolo que está en la pantalla, a la variable que corresponde al enunciado simple. Por ejemplo, no es cierto que los mexicanos sean tontos. En este enunciado, la palabra distintiva que nosotros tenemos que tener en cuenta es el inicio. Está diciendo no es cierto. Esta oración está siendo negada. Y es lo mismo que decir los mexicanos no son tontos. Ambas oraciones tienen el mismo significado. Ambas oraciones están negando que los mexicanos sean tontos. Por lo tanto, su simbolización tiene que tener el símbolo de la tilde, de la negación. En este caso queda simbolizada de esta forma, no P. La P solita, si le quitamos la negación, significará los mexicanos son tontos. Pero si le ponemos el símbolo de negación al inicio de la variable, vamos a negar el contenido de la variable y por lo tanto vamos a decir que los mexicanos no son tontos o que no es cierto que los mexicanos sean tontos. Ahora veamos el caso de la conjunción. Para simbolizar una conjunción, primero se simbolizan los enunciados y después se unen con el símbolo que está en su pantalla, que es un punto. Por ejemplo, los insectos son animales pequeños e inofensivos. Eso es un enunciado compuesto. ¿Por qué? Porque es la unión de dos oraciones o enunciados simples. El primer enunciado simple es los insectos son animales pequeños. El segundo enunciado simple es los insectos son animales inofensivos. Estas dos oraciones quedan unidas por una I, pero en este caso no está apareciendo la I, sino que está apareciendo una E. Aquí se pone la E por cuestiones gramaticales de nuestro español.
¿Por qué? Porque no es correcto poner una I cuando empieza una palabra con I. Entonces esa E es sinónimo de I. La simbolización de esta oración compuesta es P y Q. La disyunción. Para simbolizar una disyunción, primero se simbolizan los enunciados y después se unen con una cuña, es decir, con el símbolo que está en su pantalla, que es una V. Por ejemplo, la cultura maya es una cultura madre o hermana. A diferencia de la conjunción, en la disyunción aparece una O. En el anterior caso de los insectos aparece una E, que es sinónimo de una I. En el caso de la disyunción es una O. Aquí hay dos oraciones simples unidas por una O. La primera oración es: la cultura maya es una cultura madre. La segunda oración es: la cultura maya es una cultura hermana. Ambas oraciones están unidas por la letra O. Y en lógica, esto se simboliza de esta forma: P o Q. Ahora veamos el condicional. Un condicional se simboliza con el conectivo lógico de una flecha horizontal hacia la derecha. Debes recordar que siempre se pone primero el antecedente y luego el consecuente. Recordemos qué es el antecedente y qué es el consecuente. El antecedente es la parte que lleva la condición o la hipótesis en un enunciado. El consecuente es la parte que se encuentra sujeta a la condición que expresa el antecedente. Veamos un ejemplo. Si los mexicanos votan en las urnas, entonces ellos elegirán a su presidente. La simbolización en este caso es: si P, entonces Q. Recuerda que la forma para identificar un condicional es fijándonos en la estructura del enunciado. En algún lugar de un enunciado condicional debemos encontrar la palabra sí, y después puede aparecer o no la palabra entonces. Cuando no aparece la palabra entonces, siempre aparece una coma sustituyéndola. Por ejemplo, si exentas todas tus materias, irás de vacaciones a Acapulco. Ahí yo no estoy mencionando entonces, porque yo puedo decir también: si exentas todas tus materias, entonces irás de vacaciones a Acapulco. De ambas formas me están entendiendo el sentido de la oración, pero en una le está faltando el entonces. Pero si falta el entonces, aparece una coma. Después de la palabra materias, aparece una coma. Esa coma significa que ahí va un entonces, que va una pausa que nos está indicando que viene la consecuencia. En este caso, irás de vacaciones a Acapulco. También yo les puedo voltear los enunciados y ponerles primero: irás de vacaciones a Acapulco si exentas todas tus materias. Esto se va a simbolizar si P, entonces Q. ¿Por qué se simboliza así? Porque no importa en dónde se encuentre el antecedente o el consecuente, nosotros debemos de saber en dónde se encuentra la causa y el efecto de esta hipótesis. Si exentas todas tus materias, irás de vacaciones a Acapulco. Ahí lo primero que debe de pasar para que vayas de vacaciones a Acapulco es que exentes todas tus materias. No puede ser al revés. En el caso de abajo, que digo irás de vacaciones a Acapulco, si exentas todas tus materias. Estoy diciendo sí vas a ir a Acapulco, pero antes de eso tienes que exentar todas tus materias. Esas oraciones significan lo mismo, tienen el mismo significado. En el primer caso, el antecedente se encuentra marcado por la palabra sí, exentas todas tus materias, es el antecedente. Y el consecuente, irás de vacaciones a Acapulco. En la de abajo, el consecuente es irás de vacaciones a Acapulco y el antecedente es exentas todas tus materias.
Veamos otro ejemplo de condicional. Si no estudias, serás ignorante. Serás ignorante si no estudias. Igual que en el caso anterior, esto tiene la misma simbolización. Si no P, entonces Q. Acuérdense que la negación se tiene que simbolizar con una tilde al inicio de la variable. Por último, veamos el caso del bicondicional. Un bicondicional se simboliza con el conectivo lógico de una flecha bidireccional. Por ejemplo, si y solo si terminas tu tarea, entonces podrás ir a jugar. Esto se simboliza de esta forma. Si y solo si P, entonces Q. Es muy importante que te fijes dónde va a ir la flecha bidireccional. No puede ir antes de P o después de Q, sino que la flecha debe de ir exactamente entre las dos variables, entre los dos enunciados. ¿Por qué? Porque si no lo marcamos de esta forma, la relación de bicondicional no sabemos a qué oraciones simples se está refiriendo. En este caso sí sé a qué oración se refiere. P significa terminas tu tarea. Q significa podrás ir a jugar. Y entre esas dos variables hay una condición, que en este caso es un bicondicional. Recuerda que la forma para identificar un bicondicional es fijándonos en la estructura del enunciado. En algún lugar de un enunciado bicondicional debemos encontrar la palabra sí y solo sí, y después puede aparecer o no la palabra entonces. Cuando no aparece la palabra entonces, siempre aparece una coma sustituyéndola. Por ejemplo, si y solo si no vas al cine, no comerás palomitas. Es lo mismo que decir, no comerás palomitas si y solo si no vas al cine. Esto se simboliza de este modo. Si y solo si no P, entonces no Q. P significa vas al cine. No P significa no vas al cine. Q significa comerás palomitas. No Q significa no comerás palomitas. Uso de paréntesis y corchetes. En cálculo proposicional necesitamos de paréntesis o corchetes para evitar la ambigüedad de ciertas expresiones y para localizar la conectiva dominante de una proposición. Por ejemplo, la vida es bella y maravillosa si solo si estás enamorado. Esto se simboliza de este modo. P y Q, entonces R. Si solo si pasa P y Q, entonces sucederá R. La conectiva dominante en este caso es el bicondicional, pues está señalando una condición necesaria y suficiente. Si estás enamorado, para un efecto determinado, entonces la vida es bella y maravillosa. Si tú no estás enamorado, entonces la vida no será bella y maravillosa, según este enunciado. Por eso es una condición necesaria y suficiente. Tienes que estar enamorado para que la vida sea bella y maravillosa. Ahí es muy importante que te fijes cómo están utilizándose los paréntesis. Los paréntesis están almacenando P y Q, es decir, la vida es bella y maravillosa, y R significa estás enamorado. La flecha bidireccional del bicondicional aparece entre el paréntesis y la variable que sigue, es decir, queda en medio del paréntesis y en medio del paréntesis y entre la R y el paréntesis. Otro ejemplo sería, si tienes hambre, entonces come una hamburguesa y unas papas fritas. Si no tienes hambre, entonces no comas una hamburguesa y papas fritas. Esto se simboliza de este modo. Si P, entonces Q y R. Y si no P, entonces no Q
y no R. P significa tienes hambre. Q significa come una hamburguesa. R significa come unas papas fritas. Después viene una coma y aparece una I. Esa I queda simbolizada en el puntito del medio, en este punto. Y después aparece no tienes hambre, una negación por afuera, y P significa tienes hambre. Entonces, no comas una hamburguesa y papas fritas. Esta negación todavía se pasa a las papas fritas porque entendemos que si no tienes hambre, entonces no vas a comer ni una hamburguesa ni unas papas fritas. Simbolicemos estas proposiciones. La UNAM es la mejor universidad de América Latina. Esta oración, la primera, es una oración simple o compuesta. Acuérdense que una oración simple es la que nada más tiene un sujeto, una cópula y un predicado. Y las oraciones compuestas es cuando son dos oraciones simples. En el primer caso, está diciendo, la UNAM es la mejor universidad de América Latina. El sujeto es la UNAM. La cópula es la palabra es. Y el predicado es la mejor universidad de América Latina. Ahí no tiene ninguna conectiva lógica. Entonces su simbolización nada más va a ser de una variable. La segunda oración, la televisión y la radio son medios de comunicación masivos. Aquí ustedes deben de fijarse si en toda esta oración está apareciendo algún conectivo lógico. Acuérdense que los conectivos lógicos es la negación, la conjunción, la disyunción condicional o bicondicional. Y su forma gramatical, acuérdense, es ya sea la palabra no, no es cierto, en el caso de la negación. En el caso de la conjunción es una I, y aquí vemos en la segunda oración que aparece una I. La televisión y la radio son medios de comunicación masivos. Se simboliza P y Q. La tercera oración dice, la filosofía no es una rama de estudio de las matemáticas. Ahí aparece una no, y por lo tanto es una negación. El sujeto, la filosofía. La cópula, no es. Y el predicado, una rama de estudio de las matemáticas. Por eso se simboliza como no P. La siguiente es, si solo si Carlos nació en México, entonces es mexicano. Ahí es un bicondicional. Y se tiene que simbolizar P, si solo si P, entonces Q. Vicente Fox es panista o priista si solo si es mexicano. Aquí aparece una O y aparece el sí y solo si. Entonces tenemos una disyunción y un bicondicional. En este caso tenemos que usar paréntesis. No podemos dejar la simbolización sin paréntesis porque debemos de saber cuál es la conectiva que está dominando toda la oración. En este caso es un bicondicional. ¿Por qué? Porque él está indicando la causa y un efecto necesario. Es decir, si Vicente Fox es mexicano, sí y solo sí es panista o priista. No va a haber otra ocasión para que en este caso se diga que es mexicano. Entonces su simbolización queda P o Q, sí solo sí P o Q, entonces R. El último ejemplo, las aves tienen plumas y alas, entonces vuelan. Aquí la simbolización queda P y R, entonces Q. Ahora vamos a hacer unos ejemplos en el pizarrón. Ustedes pueden copiarlo también en su cuaderno y traten de resolverlo junto conmigo. El primer ejemplo es, si hoy es miércoles, entonces iremos al cine. Aquí ustedes es muy fácil que identifiquen qué tipo de oración y conectiva es. Esta oración está empezando con la palabra sí, entonces, y sí y entonces.
Identificando esas dos palabras, ustedes pueden estar seguros que es un condicional. Vamos a simbolizar la oración hoy es miércoles con la letra P. Y la otra oración, iremos al cine, con letra Q. Y el símbolo del condicional, acuérdense, es una flecha horizontal hacia la derecha. El siguiente ejemplo. Carlos viajará en tren o en autobús. Aquí, ¿qué conectiva es la que está uniendo las dos oraciones? Carlos viajará en tren, Carlos viajará en autobús. Estas dos oraciones están siendo unidas por esta letra O. En lógica, la O se llama disyunción. Y entonces tengo que simbolizar primero las oraciones simples. En este caso, vamos a simbolizar Carlos viajará en tren, por ejemplo, con la letra T minúscula. Carlos viajará en autobús, pues una S. Y el símbolo de la disyunción de la O que aparece aquí, en lógica, es así, la V. Otro ejemplo, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos ante la ley. En esta oración hay una conectiva, que si la buscamos vamos a darnos cuenta que es la I. La I está uniendo los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos ante la ley. Una oración simple en este caso va a ser los hombres tienen los mismos derechos ante la ley, las mujeres tienen los mismos derechos ante la ley. Vamos a simbolizar cada oración simple. Los hombres tienen los mismos derechos ante la ley, vamos a poner Q. Y luego las mujeres tienen los mismos derechos ante la ley, vamos a poner F. Y el símbolo de la I, de la conjunción en lógica, es un punto entre las dos variables. Nunca lo olviden, los símbolos, a excepción de la negación, van a tener que unir dos variables. Ahorita vamos a poner un ejemplo de negación. No es cierto que México sea un país rico y bondadoso. En este caso hay dos oraciones simples. México sea un país rico, México sea un país bondadoso. Vamos a simbolizar como P, México es un país rico. Q, México es un país bondadoso. Y aquí vemos que hay una conectiva, que es la I. Entonces, entre P y Q, entre las dos variables tiene que existir la I, que se simboliza con un punto. Pero aquí aparece una negación. No es cierto que México sea un país rico y bondadoso. Está diciendo México no es un país rico y México no es un país bondadoso. Está negando las dos variables. Y esto en lógica se hace así. No P y no Q. Esto es lo mismo o es sinónimo si ustedes ponen no P y no Q. ¿Por qué? Porque la negación está afectando a esta P y está afectando a esta Q. ¿Por qué? Porque paréntesis así lo permite. Como en matemáticas, una negación va a afectar a todos los elementos que están adentro. Y esto es sinónimo de lo que está aquí abajo, no P y no Q. Vamos a cenar en un restaurante o en la casa si y solo si tienes dinero. En este caso hay dos conectivas, que es esta O y el sí, solo sí. Aquí nos está indicando de antemano que necesitamos tener paréntesis o corchetes. Vamos a simbolizar la primera oración. Vamos a cenar en un restaurante, P. Vamos a cenar en la casa, Q. Y aquí aparece la O. En la lógica va a ser disyunción. Y entonces ponemos el símbolo de la disyunción. Y luego aparece el sí y solo sí. El sí y solo sí, acuérdense que son las flechas bidireccionales. Después tengo que simbolizar tienes dinero. Entonces pongo otra variable. Aquí esto no se puede quedar así. Tengo que señalar cuál es la conectiva dominante.
Para eso tengo que utilizar paréntesis. Aquí, ¿qué tengo que encerrar en paréntesis? ¿Esto o esto? Los paréntesis nos van a evitar ambigüedades, en el lenguaje especialmente. Si a mí me están diciendo las dos condiciones, si tienes dinero van a pasar dos cosas, o vamos a cenar en el restaurante o en la casa. Aquí esas dos condiciones tienen que quedar unidas por el mismo significado y sentido de la oración original. Y entonces ustedes fíjense siempre cuál es el sentido de la oración y van a ver que, bueno, estas son las dos consecuencias. Entonces tienen que ir unidas y esta es la única causa, es decir, el antecedente. Tienes que tener dinero y entonces o vamos a cenar en un restaurante o vamos a cenar a la casa. Ahora, con esto finalizamos el tema de conectivos lógicos, pero nos falta ver tablas de verdad. Ahora vamos a empezar con una presentación en diapositivas. Tablas de verdad. Las tablas de verdad sirven para analizar los valores de verdad o falsedad de una proposición, es decir, de un enunciado. Cada conectiva lógica tiene su tabla de verdad. Recuerden que acabamos de ver las 5 conectivas lógicas. Empecemos viendo la tabla de verdad de la negación. Aquí aparece la variable P y después aparece la variable no P. Nosotros abajo de P tenemos los valores verdadero y falso. Se van a simbolizar solamente con la inicial de la palabra verdadero y de la palabra falso. La tabla de verdad de la negación nos dice que si la proposición, en este caso P, es verdadera, la negación será falsa, que es el recuadro que está a continuación, que es aquí. Entonces, aquí va a aparecer la falsedad. También, si la proposición es falsa, su negación será verdadera. En la tabla de verdad de la conjunción, aparece la variable P, Q, y después aparece P y Q. Abajo de P aparecen los valores verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, abajo de la variable Q. Esto se hace con la finalidad de que siempre haya manejo de los valores. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Y la ley de la conjunción nos dice, la conjunción es verdadera si y solo si ambas proposiciones son verdaderas. En este caso está verdadero, verdadero, será un resultado verdadero. Verdadero, falso, nos va a dar falso. Falso, verdadero, nos dará falso. Falso y falso nos dará falso. La regla de la conjunción es muy clara. La conjunción solo va a ser verdadera cuando ambas proposiciones sean verdaderas, como aparece en el primer caso. En los demás casos no va a ser así. Va a ser entonces el resultado de la tabla verdadero, falso, falso, falso. Ahora veamos la tabla de verdad de la disyunción. En la tabla de la verdad de la disyunción también colocamos los valores verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y la ley de la disyunción nos dice, para que una disyunción sea verdadera, es necesario que al menos uno de sus miembros sea verdadero. En este caso vemos verdadero, verdadero, nos va a dar un resultado verdadero. Si es verdadero o falso, tiene un valor de verdad, entonces va a ser verdadero, según la ley de la disyunción. Aquí aparece falso, verdadero. Tiene este único valor de verdad, por eso va a ser verdadero. Y al final aparece falso y falso. Aquí no hay ningún valor de verdad en ninguno de sus miembros, por lo tanto el resultado va a ser falso. Pasemos a ver la tabla de verdad del condicional. Igualmente colocamos los valores verdadero, verdadero,
falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Esta forma de acomodar los valores se repite en todas las tablas a excepción de la negación, que nada más son dos, nada más es una variable. La ley del condicional nos dice, un enunciado condicional es invariablemente verdadero, menos cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, todos los casos del condicional van a ser verdaderos, pero tienes que tener cuidado porque va a haber un caso en el que va a ser falso, solamente un caso, que va a ser cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso, como aparece en esta línea. Y entonces el resultado de la tabla va a dar en la primera línea verdadero, verdadero, va a dar verdadero. El único caso de falsedad es el que sigue, verdadero, falso, falso. Abajo aparece falso, verdadero, da verdadero. Y falso, da verdadero. Ustedes deben de acordarse exactamente lo que nos está diciendo esta ley. Solamente va a ser falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. En los demás casos, así sean dos falsedades al mismo tiempo, va a ser verdadero. Por último, veamos la tabla de verdad del bicondicional. Igual se acomodan los valores como en las tablas anteriores y aquí va a cambiar la regla. A diferencia del condicional, un bicondicional va a ser verdadero cuando sus dos miembros presenten el mismo valor de verdad, es decir, que los dos sean verdaderos o falsos. Los valores de verdad en lógica nada más son dos, verdad y falsedad. Y en el caso del bicondicional va a ser verdadero cuando sus dos miembros presenten el mismo valor de verdad. Ustedes ya los pueden ver en esta primera línea. Verdadero y verdadero va a dar un resultado verdadero según el bicondicional. Acuérdense que cada tabla la diferenciamos por este símbolo. Aquí está un bicondicional. Y entonces, si hay dos verdades, será verdadero. Si hay dos falsedades, será verdadero. Esta es la ley. Ahora pasemos a construir tablas de verdad. El primer paso para construir una tabla de verdad de una oración es contar el número de variables de la proposición y realizar el binomio de Newton, que es 2 a la n. La n significa el número de variables de nuestro enunciado. Por ejemplo, si P y Q, entonces P o R. En esta proposición hay tres variables. Aunque la variable P se está repitiendo, vale por una sola variable, pues es la misma. Con estas tres variables voy a sacar el binomio de Newton. 2 a la 3 significa 2 por 2 por 2 será igual a 8. El segundo paso para construir una tabla de verdad es que al lado de la proposición se coloquen las variables de la misma a partir del número de filas y columnas que resultaron del binomio. El resultado del binomio fue 8. Entonces yo tengo que construir 8 columnas que queden abajo de nuestra enunciación. Veamos esto mejor en el pizarrón. Este ejemplo que acabo de poner no es el mismo de la presentación. Aquí estoy diciendo, si P y Q, entonces Q, si QI, entonces R. Aquí lo importante, acuérdense que vimos uso de paréntesis y corchetes. Este condicional es la conectiva dominante. Yo tengo que contar cuántas variables tengo en este enunciado. Para contarlas, pues me fijo con cuáles son, ¿no? La primera es P. P es una variable. Q es otra variable. Aquí se repite Q, entonces no la cuento. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Y aparece R. Tengo tres variables. Entonces, lo primero que deben de hacer es hacer el binomio de Newton, 2 a la n. Esto se va a traducir 2 a la 3. ¿Por qué?
porque esto es una variable, 2 variables, 3 variables. Entonces, en lugar de poner n, ponen 3. 2 a la 3, acuérdense de matemáticas, significa, o bueno, 2 al cubo, 2 por 2, ¿cuánto es? 2 por 2, 8. Y 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. No vayan a equivocarse como lo acabo de hacer. Es 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Luego, tienen 8, ¿no? Ese 8 va a ser muy importante porque lo que vamos a hacer es nuestra tabla. Con el número 8 voy a saber cuántas filas y cuántas celdas tengo que tener en mi simbolización. Primero paso también las variables P, Q, R y empiezo a hacer una celda, una tabla. Por eso se llaman tablas de verdad, porque al fin y al cabo ustedes tienen que hacer una tabla. Me salió 8, entonces voy a tener 8 columnas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8. Y luego las separo, ¿no? Separo cada variable. Una vez que ya hice este recuadro, lo importante aquí es acomodar los valores de verdad. Acuérdense, nada más hay 2 valores de verdad, verdadero y falso. Para acomodar los valores de verdad, tenemos que llenar estas celdas. A partir de la primera variable que acomodé, empiezo con verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. 4 verdades y luego 4 falsedades. ¿Por qué 4? Porque tiene que quedar distribuidos los valores de forma equitativa. Si tengo 8 columnas, pues la mitad de 8 es 4, ¿no? Entonces pongo 4 verdades y 4 falsedades. Luego, la mitad de 4 es 2. Entonces, al lado que sigue, pongo 2 verdades, 2 falsedades. Y quedan distribuidos equitativamente los valores. Después de que acomodé los 2, me falta esta variable. ¿Cuál es la mitad de 2? Pues es 1. Entonces pongo un valor de un valor de verdad, un valor de falsedad, y así hasta llenar las 8 celdas. Ya que tengo bien acomodados los valores, los voy a pasar acá, de este lado. Aquí tengo P. Los valores de P yo ya los puse aquí. Entonces lo que voy a hacer, voy a pasarlos acá, exactamente como está. P, verdadero, 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 falso, 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 falso. Los valores de Q, aquí están, los paso para acá. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Después, pues voy a pasar una vez los valores de Q, de este lado. Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Los valores de R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Yo todos estos valores que puse al principio los voy a utilizar. Los paso abajo de cada variable. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Nosotros sabemos cuál es la conectiva dominante. Esa conectiva dominante la vamos a dejar hasta el final. Primero vamos a resolver el valor de verdad de los paréntesis. Y luego resolveremos lo del medio. Vamos a empezar con este paréntesis. Acuérdense de la tabla de verdad de la conjunción. ¿Por qué de la conjunción? Pues porque aquí está el símbolo de la conjunción. Aquí está la variable P, la variable Q. Y en la tabla de verdad de la conjunción, vimos que para que una conjunción sea verdadera, tiene que ser al mismo tiempo sus 2 miembros verdaderos. No puede darse un caso de que sea verdadero y falso y sea verdadero. En el caso de la conjunción, tienen que ser los 2 verdaderos al mismo tiempo. Aquí tengo verdad y verdadero, es verdadero.
según la tabla de la conjunción. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Hay un caso de falsedad, entonces automáticamente es falso, porque la regla de la conjunción me está diciendo que tienen que ser los dos verdaderos al mismo tiempo para que sea verdadero. En ningún otro caso puede ser verdadero. Aquí también hay una falsedad, pues es falso. Hay una falsedad, falso, falso, falso y falso. Ya resolví este paréntesis, me voy al otro. Aquí está el símbolo del condicional. En el condicional, para que sea el condicional verdadero, lo es en todos los casos, a excepción de un único caso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces va a ser falso en el condicional. Entonces voy a empezar a analizar eso. Verdadero y verdadero me va a dar verdadero. Verdadero y falso es el único caso donde hay falsedad. Entonces es falso. Falso y verdadero, verdadero. Falso y falso, verdadero. Este es el único caso en el que es falso. En los demás casos va a ser verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, entonces es falso. Falso y verdadero, verdadero. Falso y falso, verdadero. Bueno, ya que tenemos estos dos paréntesis, tenemos que resolver la conectiva dominante. En este caso es un condicional. ¿Y con qué valores voy a sacar el condicional? Pues con los valores que obtuve de los paréntesis. En este caso, pues es esta línea y esta. Con estas dos voy a sacar lo de aquí en medio, es decir, el condicional. El condicional, acuérdense, el único caso de falsedad es este. Verdadero, falso, me va a dar falso. En otro caso, me va a dar verdadero, siempre. Entonces voy a empezar. Verdadero y verdadero, según el condicional, me va a dar verdadero. Verdadero y falso, me va a dar falso. Es el único caso. Falso, verdadero, me va a dar verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero y verdadero. Como están empezando con la falsedad, pues ya sé que el único caso para que sea falso es así, solamente así, verdadero, falso, en ese orden. Este es el resultado de nuestra tabla de verdad. Ahora regresemos a la presentación. Nos quedamos en el paso 3, distribuir los valores de verdad, verdadero y falso debajo de las variables, considerando que en la primera fila de izquierda a derecha tendrán que colocarse en la primera mitad del total de las celdas el valor verdadero con la letra B y a las celdas restantes el valor falso con la letra F y continuar acomodando valores B y F hasta que en la fila de la última variable quede distribuido un valor B y un valor F, como aparece en esta imagen. Abajo de P aparecen 4 Bs, que significan verdadero, y abajo aparecen las Fs, que son de falsedad. Después, acuérdense, la mitad de 4, pues es 2, aparecen 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades. La mitad de 2, pues 1, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, hasta que llenamos todas las celdas. El paso 4, para realizar una tabla de verdad, como ya lo vimos, es que se traspasan los valores de las variables al lugar que ocupan dentro de la proposición. El valor de P lo acomodo abajo de P. El valor de Q, abajo de Q. Luego el valor de P abajo de P, el valor de R abajo de R. El quinto paso es detectar la conectiva dominante de la proposición. Dicha conectiva es la que se encuentra fuera de los paréntesis. En este caso, si P y Q, entonces P o R, la conectiva dominante es esta flecha horizontal hacia la derecha, que ya sabemos que es un condicional. El sexto paso para resolver la tabla de verdad es resolver las conectivas no dominantes de la proposición mediante las tablas de verdad, para posteriormente, con esos resultados, resolver la conectiva dominante de la proposición. Es decir,
primero tenemos que resolver lo que está entre paréntesis. En este caso vamos a resolver primero P y Q. El valor de P y Q, aquí está, el resultado de la conjunción. Acuérdense que la conjunción, para que sea verdadera, tiene que ser verdadera al mismo tiempo, sus dos proposiciones. En los demás casos es falsa. ¿Por qué? Porque tiene solamente un caso de falsedad. Y pasamos después a resolver este paréntesis, P o R. Para que una disyunción sea verdadera, debemos acordarnos que tiene que por lo menos tener un valor de verdad. En este caso, hay dos verdades, por eso es verdadera. Aquí hay verdad y falsedad, da un resultado verdadero porque tiene un solo valor de verdad, que es lo indispensable para que sea verdadera. Y checamos los demás. Tiene un valor de verdad, es verdadera. En este caso hay dos valores de falsedad y por eso es falsa. Aquí hay una verdad, pues es verdadera. Falso y falso nos va a dar falso. Y una vez que ya tengo la conjunción y la disyunción, voy a resolver el condicional, que es esta flecha horizontal hacia la derecha. Un condicional, acuérdense, pues es verdadero siempre a excepción de un solo caso, cuando es verdadero su antecedente y su consecuente falso. Aquí tengo verdadero y verdadero me da verdadero aquí. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero me va a dar verdadero. Falso, verdadero me da verdadero. Y si se fijan, pues todas empiezan con la falsedad. Entonces automáticamente yo sé que es un condicional. El resultado final de la tabla depende de los valores de verdad o falsedad que de ella obtenemos, de esta última conectiva, de la dominante. En este caso es una proposición tautológica. Ahora vamos a ver en qué consiste esto de tautología o tautológica. Los resultados de la tabla. La tabla puede tener un resultado que se llama tautología. Es cuando el valor de la proposición es verdadera en todos los casos, independientemente del valor de verdad de sus proposiciones simples. Es decir, si se acuerdan en el caso anterior, la conjunción, no todo, el resultado de la conjunción es dos verdades y luego sigue la falsedad. Ahí no es tautológico. Y en el caso de la disyunción, están estas verdades y luego aparece una falsedad y luego otra falsedad. Eso no me interesa a mí, me interesa el resultado final, es decir, de la conectiva dominante. Aquí hay puros valores de verdad, independientemente si sus conectivos con los que se obtuvo ese resultado tenían verdadero o falso. A mí me interesa este resultado y por eso se llama tautológico. El otro resultado de la tabla va a ser que puede ser contradictoria. Una tabla es contradictoria cuando el valor de la proposición es falsa en todos los casos. En unos momentos haremos un ejemplo de eso. Y el otro resultado de la tabla va a ser contingente. Esto significa que la tabla es contingente cuando el valor de la proposición es verdadera en algunos casos y falsa en otros. Es decir, que tiene tanto verdad como falsedad. Ahora vamos a hacer unos ejemplos en el pizarrón. Aquí esto significa sí, solo si, no P, sí, solo si Q, entonces Q. Aquí lo primero que debemos hacer, acuérdense, es hacer el binomio de Newton. Tenemos que contar cuántas variables hay ahí. ¿Cuántas variables hay? Está aquí una P, aquí hay una Q y hay una Q. Se repiten. Entonces, hay dos variables. Hacemos el binomio 2 a la 2, 2 por 2, ¿cuánto es? Es 4. Con ese resultado vamos a hacer las celdas, nuestra tabla. Acuérdense también acá ponemos las variables solas, porque aquí vamos a empezar a acomodar los valores. Me salieron 4, pues me va a salir un poco pequeña aquí. 2, 3, 4. Me salieron 4 celdas.
Entonces yo tengo que acomodar los valores. La mitad de 4 pues es 2, ¿no? Entonces pongo 2 valores de verdad, luego 2 valores de falsedad. La mitad de 2, 1, pues acomodo 1 y 1. Luego estos valores los voy a pasar a este lado. En este caso no P, tengo que acordarme de la tabla de la negación. P significa, solita la P significa verdadero. Y si la niego, pues es su valor contrario, falso. Verdadero, entonces pasa como falsedad, falso, aparece como verdadero. Esos son los valores de no P. Luego, resuelvo los de Q. Los paso. B, F, B, F. Voy a resolver primero el paréntesis. Acuérdense, esto es un bicondicional. El bicondicional, para que sea verdadero el bicondicional, sus miembros deben de tener los mismos valores de verdad. Es decir, 2 verdades va a dar verdadero. 2 falsedades va a dar verdadero. En este caso, pues lo voy a hacer. Falso y verdadero, pues es falso. No es ninguno de estos dos casos. Falso y falso es verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Ya tengo resuelto este paréntesis. Entonces voy a resolver lo que me queda de este lado. Pongo los valores de Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Y cómo voy a sacar este bicondicional? Con esta fila, con este resultado y con esto. ¿Por qué? Porque el bicondicional está afectando a este paréntesis, todo el paréntesis, y a esta P. Entonces necesito sacar la tabla de verdad, el valor final, con ese resultado que obtuve y este otro. Y es un bicondicional también. Entonces voy a hacerlo con este valor y este. Falso, verdadero, según el bicondicional me va a dar falso. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso, verdadero. Acuérdense que estamos trabajando con esta fila y esta. Que no se les vaya a ir la vista y vayan a trabajar con esta porque la tienen más cerca. Siempre ustedes señalen con qué fila están trabajando. Si es posible, pues con un marcador, señálenlo para que ustedes siempre estén con esta y esta. El resultado que nos dio esta tabla es falso, falso, verdadero y verdadero. Tiene ambos valores, tanto falsedad como verdad. Y su resultado en lógica se llama contingente. Es una proposición contingente. Es decir, que tiene ambos valores, tanto verdad como falsedad. Ahora veamos un ejemplo de contradicción. Bueno, aquí aparece P y no Q y no P. Tenemos que contar primero las variables. Aquí está P, Q y se repite P. Entonces son 2 variables nada más. Entonces el binomio 2 a la 2, 2 por 2, 4. Entonces ahora vamos a acomodar los valores. P, Q. Hacemos 4 celdas y ahí acomodamos los valores. 2 verdades y 2 falsedades. Luego 1 y 1. Después que ya los tenemos aquí, pues vamos a acomodarlos de este lado. Luego, P, pongo verdad, verdadero, falso y falso. Exactamente los valores que están allá. No Q, pues tengo que convertirlos, su negación. La negación de verdadero es falso, de falso es verdadero, de verdadero es falso, de falso es verdadero. Con estos dos, pues voy a sacar la conjunción. Para que una conjunción sea verdadera, tienen que ser las dos proposiciones verdaderas al mismo tiempo. Verdadero y falso, pues hay un caso de falsedad, pues es falso. Verdadero y verdadero, verdadero.
falso y falso es falso, según la conjunción, acuérdense. Falso, verdadero es falso. Luego, tengo que acomodar aquí los valores de no P. Verdadero, pues su negación es falso. La negación de verdadero es falso. La negación de falso, verdadero. La negación de falso, verdadero. Con estos dos valores, tengo que obtener el valor de la conectiva principal. Y entonces, ahora, ¿qué valor voy a obtener? Es una conjunción. Una conjunción, para que sea verdadera, tiene que ser verdadera sus miembros al mismo tiempo. Si tengo falso y falso, aquí esta línea y esta línea, pues me va a dar falso. Si tengo verdadero y falso, me va a dar falso. Tienen que ser las dos verdaderas al mismo tiempo. Si no lo son, pues es falso automáticamente. Tengo un caso de falsedad, pues es falso. Aquí igual, es un caso de falsedad, es falso. Este es el resultado de la tabla. Y su resultado es que es contradictoria. Es una proposición contradictoria. Acuérdense que en las diapositivas vimos el ejemplo de una tautología. La tautología es cuando los resultados de la tabla de verdad son todos verdaderos. La contradictoria es cuando es lo opuesto, cuando son todos falsos. Y la contingente es cuando hay tanto valores de verdad como de falsedad. Con esto finalizamos el tema de tablas de verdad. Recuerden que deben de repasar esto muchas veces para que se acuerden y sigan los pasos para la elaboración de tablas de verdad. Por mi parte es todo y muchas gracias por su atención.